Bueno, ya hay gente esperando para realizarse. Tiene enlace de invitación. Te lo mando al WhatsApp. Y sí, y le pones el numerito ahí. Tenés que poner unirse. No, no quise llamar porque necesito media bomba de traje. Bueno, vamos por acá, hacemos las cosas.
No le des bolilla. A esto no le des bolilla que yo te lo manejo, te lo voy dando entrada yo a los que van entrando. Lo pongo, a ver, ¿se puede minimizar esto? Bueno, me voy a ver, así no se nos acopla el sonido. Cuando yo te presento, te doy entrada y tienes que meter pozo. Vale. Cerrate acá con llave. Bueno. Dani, así no te abre. Dani, ¿me escuchás? Sí. Bueno, ¿estás preparada? Sí, esto está re cerca. Correte un poquito para atrás o podés correr también el monitor entero para atrás, si no. Sí, ya lo corrí lo máximo, por eso está parada. Bueno, no importa. Igual se te ve bien, se te ve lindo. Bueno, espera que voy a cerrar la puerta. Estaba poniendo nerviosa el ruido del baño. Espero 2 minutos y empiezo a agregar. Bueno, arrancamos, Dani. Hola a todos, esperamos 2 minutitos y empezamos con la charla.
Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Andrea Angeramo, yo soy la jefa técnica de multidiagnóstico. Hoy estamos con Daniela Olarte, nos va a dar una charla de rodilla, de tomografía y resonancia, secuencias especiales de rodillas y mediciones. Cuando quieras, Dani, podés empezar. Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, soy Daniela Olarte, soy parte del plantel técnico de multidiagnóstico. Y bueno, como dijo André, hoy les voy a hablar de rodilla. Voy a hablar un poco de anatomía en general de la rodilla. Voy a hablar de la programación y realización de estudios en tomografía y resonancia magnética. Y por último, voy a más bien mostrar imágenes con patologías de la rodilla. Bueno, la anatomía de la rodilla. La articulación de la rodilla va a unir el muslo con la pierna, poniendo en contacto tres huesos, que son el fémur, la tibia y la rótula. Es una articulación compleja sinovial que va a tener por un lado la articulación femororotuliana, que es una articulación troclear, y la articulación femorotibial, que es una articulación bicondiliar. Las superficies articulares que van a estar comprometidas van a estar todas cubiertas por cartílago hialino y son por parte del fémur, los cóndilos externo e interno y la tróclea femoral. Por parte de la rótula van a ser la carilla externa e interna que se encuentra en la cara posterior de la rótula. Y por parte de la tibia, las cavidades glenoideas externa e interna que se encuentran en la meseta tibial. Los meniscos son formaciones de fibrocartílago que se encuentran en las mesetas, en las cavidades glenoideas, y lo que van a hacer es aumentar la profundidad de estas cavidades para que haya un buen contacto con los cóndilos. Las funciones de los meniscos van a ser mantener estabilidad, dar un soporte, o sea, distribuir el peso corporal, estabilizar la articulación y también amortiguar los impactos. Cada menisco, el medial, que tiene forma más bien de C, y el lateral, que tiene como una forma de O que no termina de cerrar, va a tener una porción periférica que va a estar adherida a la cápsula articular y a los bordes de la cavidad glenoidea. Un borde que mira hacia el centro de la tibia, que va a ser libre, y se va a anclar a la tibia mediante los cuernos anteriores y posteriores que se insertan en las regiones preespinal y posespinal de la tibia. Bueno, los meniscos además van a tener tres zonas que se pueden describir desde la periferia hacia el interior, que son una zona bien vascularizada, que es la zona roja-roja, una zona intermedia, que es la zona roja-blanca, y una zona más hacia el centro, que es la zona blanca-blanca. La importancia de esta zona radica en que cuando está mayormente vascularizado, hay mayor posibilidad de cicatrización del menisco. Bueno, los medios de la articulación, los medios de unión de la articulación van a ser la cápsula fibrosa, que envuelve toda la articulación, y está reforzada por ligamentos, que son ligamentos anteriores, posteriores, laterales medial e intraarticulares. Los anteriores van a ser el tendón rotuliano, que es una extensión del tendón del cuádriceps que envuelve a la rótula y desciende desde el vértice hasta la tuberosidad tibial anterior. Los alelones rotulianos, que van a ir desde los bordes interno y externo de la rótula hacia la tibia y el peroné respectivamente. Y también anteriormente tenemos en la otra imagen no se ve, tenemos al ligamento transversal que va a ir de un menisco a otro. Los ligamentos posteriores van a ser el ligamento popliteo oblicuo, que es una extensión del músculo semimembranoso, el ligamento popliteo arqueado, que se ve aquí, y en esta otra imagen acá, y los ligamentos
colaterales son el colateral externo o lateral, que va a unir el epicóndilo del fémur a el peroné y tiene una forma de cordón, es más finito. Y el ligamento colateral interno, que va a ir desde el epicóndilo interno del fémur hasta la tibia y tiene una forma de banda o de cinta. Acá también se puede apreciar que el externo es más finito, el interno tiene forma de banda. Lo que van a hacer los ligamentos colaterales va a ser estabilizar lateral y medialmente la rodilla. Después tenemos los ligamentos intraarticulares, que son tres: el ligamento cruzado posterior, anterior, y el ligamento, que creo que estaba casi, el menisco femoral posterior. Este ligamento no está en todas las personas, está en un 65% de la población, y también tenemos un ligamento menisco femoral anterior, que es aún menos común. Pero bueno, volviendo, el ligamento menisco femoral posterior, este se va a extender desde el menisco externo hacia el cóndilo interno del fémur. Bueno, los meniscos cruzados van a estabilizar la tibia de manera que no se desplace anteroposteriormente. El ligamento cruzado anterior se va a insertar desde la zona preespinal de la tibia hacia la zona externa del surco o de la fosa intercondilia, y el ligamento cruzado posterior se va a insertar desde la zona posteroespinal de la tibia hacia la zona interna de la fosa intercondilia. Bueno, vamos a hablar de los músculos y tendones de la rodilla, más que nada de los músculos. Pero primero vamos a aclarar que el principal movimiento de la articulación va a ser de flexo-extensión, o sea que a fines funcionales es una articulación troclear. Pero también puede haber ligeros movimientos de rotación cuando la rodilla está en flexión. Entonces, los músculos de la rodilla van a ser extensores, que se encuentran en la cara anterior, y flexores, que se encuentran en la cara posterior. Bueno, el músculo anterior extensor es el cuádriceps, que va a estar formado por 4 porciones, que son el vasto externo, vasto interno, el recto femoral, y por detrás de este se encuentra la otra porción, que es el vasto intermedio. Y los músculos flexores van a ser los músculos isquiotibiales, que son el semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral, y también van a estar los músculos grácil, sartorio, popliteo, y en menor medida, pero también cooperan o ayudan en la flexión, van a ser los músculos gastrocnemio externo e interno. Bueno, la vascularización va a estar dada por ramos de la arteria femoral, de la arteria poplitea y de la tibial anterior. Todos estos ramos, que ahora los nombro, van a formar un circuito arterial en la rodilla, van a formar una red anastomótica que envuelve toda la articulación. De la arteria femoral van a ser la arteria descendente de la rodilla, que obviamente se va a ramificar, como dije. De la arteria poplitea vamos a tener las arterias superolateral, superomedial, la arteria intermedia y las arterias inferiores, también externa e interna, que todas estas, como dije, van a formar una red anastomótica. Y las venas, que son satélites de las arterias, también forman una red, van a drenar en la vena poplitea y en la vena safena menor. Bueno, la inervación va a estar dada por ramos del nervio tibial, del nervio peroneo común, tibial, esta es una vista posterior, así que se ven estos dos, tibial, peroneo común, y anteriormente estarían el nervio obturador, obviamente ramos del obturador, y ramos del nervio femoral. Bueno, en la rodilla vamos a tener una región de interés, que es la fosa poplitea, que se encuentra en la cara posterior de la rodilla, la cual tiene una forma romboidal, posee 4 paredes, un piso y un techo.
Es importante por el contenido, ¿sí? Las paredes van a ser supero internamente, va a estar dada por el músculo semitendinoso y semimembranoso. Supero externamente por el músculo bíceps femoral, infero externamente por el músculo gastrocnemiano externo y por el músculo plantar delgado, e infero internamente por el músculo gastrocnemio medial. El piso va a estar dado en su tercio superior por el hueso, por el fémur. Tiene una superficie que se llama superficie poplitea. En el tercio medio va a estar dado por el ligamento oblicuo popliteo y en el tercio inferior por el músculo popliteo. Bueno, el contenido, perdón, me faltó el techo. El techo va a ser la fascia superficial y profunda de los músculos de la región. El contenido va a ser el nervio tibial, el nervio peroneo común, la vena poplitea, la arteria poplitea y los vasos y ganglios popliteos. Principalmente ese es el contenido más importante. Bueno, la anamnesis, cuando vamos a recibir al paciente, vamos a realizarle una recolección de datos. ¿Qué es eso, la anamnesis? Es un proceso de recolección de información sobre el paciente cuyo objetivo va a ser establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Nosotros en multidiagnóstico, al llegar el paciente, les hacemos llenar una planilla, tanto si se viene a hacer un estudio de tomografía o de resonancia, en el cual van a poner datos personales y van a aportar datos específicos, patológicos y quirúrgicos, que son de importancia, ¿sí? Tanto en resonancia como en tomografía. También por temas de bioseguridad tiene preguntas muy importantes, como por ejemplo, si el paciente tiene marcapasos, o en tomografía, otra pregunta de seguridad es si el estudio que le solicitan es con contraste, que el paciente, si consume metformina, no debe tomarla 48 horas antes del estudio. También, cuando el estudio solicitado es con contraste, tanto en tomografía como en resonancia, el paciente tiene que leer y firmar un consentimiento. Bueno, empezamos con tomografía de rodilla. Bueno, las indicaciones para tomografía principalmente van a ser traumatismos, luxaciones, abscesos, tumoraciones, masas, a causa de dolor u otros problemas cuando no se puede realizar resonancia magnética y controles pre- y postquirúrgicos. Bueno, para tomografía, en realidad, más allá de lo que dije recién de la metformina y de que tiene que tener un ayuno de entre 4 a 6 horas previas al estudio, no hay mucha más preparación. El paciente va a llegar y en el cambiador se va a quitar todos los elementos que puedan interferir con las imágenes de la región, que en este caso de la rodilla. Lo ideal sería que el paciente venga con ropa cómoda de algodón, ropa que no tenga ningún adorno o ningún adicional que interfiera en las imágenes y nos generen artefactos. Pero más allá de eso, no hay otra preparación. Bueno, pasemos al posicionamiento. Bueno, el paciente va a ingresar a la sala de tomografía, se va a acostar en la camilla boca arriba, con los pies mirando hacia el escáner, las rodillas extendidas, una al lado de la otra, y las extremidades inferiores van a tener una ligera rotación interna. Primero se va a realizar un scout de frente de la región, y luego vamos a hacer una adquisición en extensión y relajación de las rodillas, en donde el plan de scan tiene que abarcar desde el tercio distal del fémur hasta el tercio proximal de la tibia, ¿sí? Tiene que incluir sí o sí la tuberosidad tibial anterior. Luego, en un reproceso de imágenes, se van a realizar imágenes en los 3 planos con filtro óseo y con filtro de partes blandas. Generalmente los cortes son de 3 milímetros por 3 milímetros, pero pueden ser cortes más finos si es solicitado así.
Bueno, cuando solicitan tomografía de rodilla para evaluación de la articulación patelofemoral, que generalmente se pide por inestabilidad de esta articulación, por ejemplo, para una medición de tuberosidad tibial anterior y garganta troclear. Hay algunas cosas que son parecidas a la anterior que expliqué y otras que cambian. Por ejemplo, bueno, el paciente sí se va a acostar boca arriba en la camilla, si se hace un scout de frente de la región y se van a hacer 3 adquisiciones. La primera adquisición, el paciente va a tener las rodillas en extensión y relajación. Va a ser una adquisición de cortes gruesos y tiene que incluir desde el tercio distal del fémur al tercio proximal de la tibia, ¿sí? También incluyendo la tuberosidad tibial anterior. En una segunda adquisición, el paciente va a estar en extensión, pero va a realizar contracción del cuádriceps durante todo ese escaneo y se va a hacer con cortes gruesos y el FOP, o sea, el plan de scan, va a abarcar toda la rótula, ¿sí? Después se hace un reproceso de imágenes con filtro óseo. Y para la tercera adquisición, el paciente se tiene que posicionar con las rodillas en flexión en 15 grados. Para eso vamos a usar un goniómetro, ¿sí? Para medir esta graduación. Se va a hacer un scout de la rodilla en perfil y luego se va a hacer la tercera adquisición en flexión y relajación y en adquisición de cortes finos, ¿sí? Y tiene que abarcar desde el tercio distal del fémur al tercio proximal de la tibia. Luego se va a hacer un reproceso de imágenes con filtro de partes blandas y óseo. Bueno, la medición de la distancia de la tuberosidad tibial anterior y la garganta troclear se va a realizar para evaluar inestabilidad de la articulación patelofemoral, ¿sí? Y se realiza a partir de la superposición de 2 imágenes, ¿sí? Van a ser una imagen, 2 imágenes, 2 cortes axiales serían. Un corte tiene que pasar por la parte más profunda del surco intercondilio del fémur y el otro corte tiene que pasar a nivel de la tuberosidad tibial anterior. En estos 2 cortes superpuestos se van a trazar 3 líneas. Una línea posterior, que es una línea bicondilia posterior. Una segunda línea que va a ser perpendicular a esta línea que dijimos primero y va a pasar por la parte más profunda del surco intertroclear, perdón, del surco troclear, ¿sí? Y una tercera línea que se va a trazar desde la parte más prominente de la tuberosidad tibial anterior hasta, bueno, esta línea bicondilia que trazamos primero. Esta también tiene que ser perpendicular a la línea bicondilia y paralela a esta segunda línea que trazamos, ¿sí? La distancia entre la segunda y tercera línea tiene que ser menor a 15 milímetros. Cuando es por encima de este valor, se va a correlacionar casi siempre con inestabilidad rotuliana. Bueno, la medición del ángulo patelofemoral según Laurin va a evaluar la inclinación transversal de la rótula. Se puede realizar a partir de una proyección axial de rodilla de radiología convencional o también se puede realizar a partir de un corte tomográfico que pase por la parte más profunda del surco intertroclear. Lo que sí, para esta medición, la rodilla tiene que estar con una flexión de 20 grados. O sea que en esta tercera adquisición, con el goniómetro, en vez de hacer una graduación de 15 grados, vamos a hacer una de 20. Bien. Bueno, se van a trazar 2 líneas. La primera va a pasar por el punto más anterior de los cóndilos femorales. Y la segunda va a pasar tangencial a la cara externa de la rótula. Bueno, si este ángulo es abierto hacia afuera y mientras la graduación sea entre 10 y 20 grados,
es un ángulo resultante normal positivo. Si las líneas fueran paralelas, es un ángulo nulo, y si el ángulo fuera abierto hacia adentro, es un ángulo anormal o negativo. Para determinar la altura de la rótula, podemos usar dos métodos de medición, que son el índice de Insal-Salvati y el índice de Catón. Yo voy a explicar solamente el de Salvati, ¿sí? El de Salvati, bueno, nos determina la relación que hay entre la longitud de la rótula y la longitud del tendón rotuliano. Para ello se van a trazar dos líneas también, una que pase por el punto supero-posterior de la rótula hasta el vértice de la misma, y el segundo trazo va a ser desde el vértice de la rótula hasta la inserción, o sea, la tuberosidad tibial anterior, ¿sí? Cuando este índice es entre 0,8 y 1,2, se dice que es normal. Vamos a tener patela alta cuando el índice es mayor a 1,2 y vamos a tener patela baja cuando el índice es menor a 0,8. En esta imagen del ejemplo, yo ya hice el cálculo, el índice es de 1,07, así que está dentro del parámetro normal. Bueno, cuando vamos a hacer una evaluación de la articulación patelofemoral mediante ángulos de anteversión femoral y de torsión tibial, el scan de la tomografía va a ser distinta, ¿sí? Porque va a abarcar desde todos los miembros inferiores. El paciente también va a estar acostado boca arriba en la camilla, tiene que estar derecho, con los pies simétricos, tocándose los talones entre sí, como muestra esta imagen, y con una rotación externa de 15 grados. Para esto vamos a usar también el goniómetro, ¿sí? Vamos a hacer un scout frente que abarque todos los miembros inferiores. Luego vamos a hacer una primera adquisición que va a ser en extensión y relajación. El plan de scan tiene que abarcar desde las espinas ilíacas anterosuperiores hasta pasar el domo astragalino. Va a ser una adquisición de cortes gruesos, ¿sí? En la segunda adquisición, como la anterior también, va a ser en extensión y en contracción del cuádriceps y va a ser en cortes gruesos, de adquisición en cortes gruesos, y tiene que abarcar toda la rótula. Y la tercera adquisición también es igual a las anteriores. El paciente va a hacer una reflexión de 15 grados, se realiza un scout de perfil y la adquisición va a ser en flexión y relajación, abarcando desde el tercio distal del fémur hasta el tercio proximal de la tibia. La adquisición es en cortes finos y se hace un reproceso con filtro de partes blandas y óseas. Bueno, para la medición de la anteversión femoral, vamos a seleccionar dos cortes axiales que se van a superponer. Un corte va a pasar por la parte central de la cabeza femoral y el otro va a pasar por la parte más profunda del surco intercondilio, ¿sí? Luego se trazan dos líneas. Una línea, esta, que va a ir desde la parte media de la cabeza del fémur, la parte media del cuello, o sea, tiene que ser, se puede medir esta medida anteroposterior, buscar el punto medio y unir estos dos puntos medios, ¿sí? La otra línea que se va a trazar va a pasar por los cóndilos, ¿sí? Es una línea bicondilia posterior. Bueno, el ángulo de anteversión femoral va a ser en adultos normal entre 10 a 15 grados. En niños suele ser mayor. Cuando el ángulo sea mayor a 20 grados, se va a considerar una anteversión femoral excesiva. Bueno, para la medición de la torsión tibial, vamos a superponer dos cortes axiales. Uno que pase por la meseta tibial en donde se vea el surco posterior y el otro va a pasar
a nivel del domo astragalino, en donde veamos el palo de golf, ¿sí? Que este es el maléolo interno, que está articulando acá con el astrágalo. Bien, vamos a trazar también dos líneas, una primera, en la primera imagen, que va a pasar por la cara posterior de la meseta tibial, y la segunda, en la segunda imagen que seleccionamos, que va a pasar a nivel de la parte media. De nuevo, hay como que unir dos puntos. Vamos a marcar la parte media del maléolo externo, la parte media del maléolo interno, unimos esos dos puntos y se traza la línea, ¿sí? Se va a considerar que el valor normal es de aproximadamente entre 13 y 18 grados de torsión tibial externa. Bueno, vamos a hablar ahora de resonancia magnética de rodilla. Bueno, en combinación con rayos X convencional, la resonancia magnética en general es la mejor opción para examinar la articulación de la rodilla, ¿sí? Va a estar indicado para gonalgia, inestabilidad de la articulación, lesiones meniscales, lesiones de los ligamentos, lesiones como consecuencia de actividades deportivas como torceduras o esguinces, acumulación de líquidos, abscesos, infecciones por tumores o tumoraciones. En el caso de que sea por una tumoración superficial, se suele, o que si es una tumoración palpable, se puede colocar una marcación. Nosotros usamos vitaminas para marcar, no se hace directamente sobre la tumoración, sino que a un lado, ¿sí? Para no aplastar justamente la tumoración. Para osteonecrosis, para cuando tiene el paciente una sensación de que la rodilla está colapsando dentro de la articulación, para controles posquirúrgicos, complicaciones de aparatos quirúrgicos implantados, etcétera, entre otros. Bueno, la anamnesis de rodilla va a ser bien minuciosa, ¿sí? Cuando, por ejemplo, si el paciente viene por gonalgia, por dolor de la rodilla, vamos a preguntarle en dónde le duele, si es en la cara anterior, si es en la cara posterior, externa, interna, si es un dolor generalizado. Por ejemplo, hay muchos pacientes que vienen generalmente por, como dije antes, era una indicación, por lesiones por actividades deportivas. Muchos vienen por dolor luego de jugar a la pelota, es muy común. Y describen dolor generalmente por detrás de la rótula o en el vértice de la rótula. Bueno, es importante indicar exactamente dónde duele para ayudar, ¿no? al diagnóstico y al informe. ¿Hace cuánto le duele? Si hubo algún factor desencadenante, alguna actividad física o deportiva que haya realizado por actividad laboral, si hubo un traumatismo, cuándo fue y cómo fue el mecanismo lesional, si hubo un traumatismo anterior al cual, por el cual consultan en este momento que se van a realizar el estudio, si se realizó algún procedimiento terapéutico o quirúrgico en la zona, cuándo fue y de qué fue operado. Bueno, la preparación para la resonancia es principalmente, nos vamos a cerciorar de que el paciente no tenga implantado ningún dispositivo de contraindicación absoluta, como ser marcapasos, válvulas cardíacas mecánicas, cardiodesfibriladores, implantes cocleares, neuroestimuladores, entre otros, ¿sí? Lo ideal sería que el paciente acuda de nuevo con ropa cómoda, de algodón, que no tenga ningún elemento que vaya a interferir con las imágenes y que también nos interrumpa la homogeneidad del campo, ¿no? Así que bueno, en todo caso, el paciente se quitará la ropa y se colocó un camisolín, ¿sí? Después, como preparación, si el estudio se solicita con administración de gadolinio, va a tener que hacer un ayuno de entre 4 y 6 horas. Bueno, en el servicio nos vamos a encontrar con un cartel que nos va a indicar, nos va a dar signos, símbolos de advertencia y de peligro con respecto al campo magnético.
También, bueno, como dije recién, los elementos que son prohibidos, que no pueden ingresar en la zona, bueno, como el marcapasos y todos los que mencioné recién, bueno, este en realidad tiene una contraindicación relativa. Y también vamos a encontrar un cartel en donde nos muestra la clasificación de los dispositivos implantados en los pacientes, ¿sí? Estos dispositivos pueden ser clasificados en seguros, condicionales y contraindicados absolutamente. Entre los, bueno, los seguros obviamente no tienen ninguna contraindicación, el paciente puede ingresar tranquilamente a realizarse la resonancia. Los dispositivos que son condicionales son aquellos que se pueden realizar pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Son relativas. Por ejemplo, cuando el paciente tiene coils intracraneales o clips de aneurisma, la condición para que puedan ingresar es que hayan pasado 45 días de la intervención y que el material de estas intervenciones, de estos dispositivos, sea de titanio. Otros que tienen contraindicación relativa, por ejemplo, son stent o prótesis valvulares cardíacas, en las cuales también hay que superar 45 días a partir de la intervención para poder realizarse resonancia magnética. Y bueno, después tenemos los dispositivos con contraindicación absoluta, que son los que mencioné anteriormente, ¿sí? Bueno, ¿cómo se va a posicionar el paciente para la resonancia magnética? Se va a acostar en decúbito dorsal, con los pies, con la rodilla en flexión de 15 grados, que es la flexión natural que se da por la caída del pie, ¿sí? Va a estar introducida la rodilla dentro de la bobina de rodilla, que es la que obviamente se usa para este caso, aunque si las dimensiones del paciente exceden la bobina, se puede usar la bobina de cerebro o bobinas flex de body, ¿sí? Bueno, se van a colocar almohadillas a los lados de la rodilla, que son almohadillas de espuma, y sacos de arena sobre el tobillo para inmovilizar la región. Y el láser horizontal se va a ubicar a nivel del vértice de la rótula, mientras que el láser vertical se va a ubicar a nivel del eje medio de la rodilla. Siempre hay que rotular la lateralidad, si es rodilla derecha o izquierda. Bueno, los protocolos para la rodilla, en ambos casos, en los dos, ¿no? Se va a hacer primero un scout en los 3 planos, ¿sí? Coronal, axial y sagital. Las secuencias que se utilizan en resonador de campo bajo van a ser axial STIR, coronal T1, sagital T2, sagital densidad protónica, y si el estudio solicitado es con administración de contraste, se van a realizar sagital, axial y coronal, T1 post-contraste. En el resonador de alto campo vamos a utilizar las secuencias axial densidad protónica FATSAT, coronal FATSAT, coronal T1, sagital densidad protónica FATSAT, y también si se solicita con contraste, post-contraste se realizan sagital, axial y coronal T1 FATSAT. Bueno, cabe aclarar que las secuencias STIR, las secuencias FATSAT solamente van a estar disponibles en resonadores de alto campo, ¿sí? No van a estar disponibles para resonadores de bajo campo. Pero en casos de que se realice una resonancia de rodilla en un paciente que tiene una prótesis metálica en la región, se utilizan secuencias en vez de FATSAT, STIR. ¿Por qué? Porque la técnica FATSAT es muy susceptible a la homogeneidad del campo. Y cuando introducimos, obviamente, un paciente que tiene una prótesis metálica, esta homogeneidad se va a perder un poco. Por eso se utilizan las secuencias STIR en su lugar, que sí son más homogéneas. ¿Sí? Y otro dato interesante quizás para mencionar es que las secuencias STIR solamente van a estar ponderadas en T2, mientras que las
secuencias FATSAT pueden tener cualquier ponderación, ¿sí? Como vemos acá en densidad protónica, ahí está generalmente cuando no tiene nada es en T2, y acá las que son post-contraste, vemos que son todas T1 FATSAT. Bueno, la programación para las secuencias axiales, el paquete de cortes tiene que cortar desde 3 cortes por encima de la rótula hasta pasar la inserción del tendón rotuliano. En el plano sagital se van a angular siguiendo la superficie articular femorotibial. En el plano coronal, igual. Para programar las secuencias coronales, vamos a angular el paquete de cortes en el plano axial paralelo a la línea bicondilia posterior y en el plano sagital siguiendo el eje largo de la tibia y el fémur. Y los cortes tienen que incluir desde la rótula, toda la rótula, hasta todos los músculos del compartimento posterior de la rodilla. Para programar las secuencias sagitales, vamos a angular el paquete de cortes en el plano axial. Esto, bueno, va a ser según el servicio, ¿no? Pero puede ser perpendicular a una línea bicondilia posterior, o también se puede usar cortes que sean paralelos al borde interno del cóndilo externo, ¿sí? Y en el plano coronal, los cortes van a seguir el eje largo del fémur y la tibia. Tienen que incluir toda la rodilla de piel a piel. Bueno, hay secuencias adicionales que se pueden pedir, como ser la secuencia de ligamento cruzado anterior en densidad protónica, que se suele pedir en casos de plástica de ligamento cruzado anterior, roturas parciales o en caso de que las otras secuencias sagitales no se visualice el tendón, el ligamento en toda su extensión, ¿sí? Bueno, los cortes se van a angular siguiendo la disposición de las inserciones del ligamento cruzado anterior. Otra secuencia adicional que se puede solicitar, se puede hacer, es la secuencia axial T1 en contracción del cuádriceps, para la cual durante todo el tiempo que dure la secuencia el paciente debe realizar contracción del músculo cuádriceps. Se suele pedir en caso de síndrome femororotuliano o luxación de la rótula. El paquete tiene que abarcar toda la rótula, desde 4 cortes por encima de la rótula hasta un corte por debajo o hasta terminar la rótula, ¿sí? Y se van a angular en el plano coronal, paralelo a la línea bicondilia, y en el plano sagital, perpendiculares a la rótula. Bueno, voy a mencionar algunas secuencias especiales que se pueden utilizar en la resonancia de rodilla, que son, bueno, el T2 mapping, que se suele solicitar para estudiar el cartílago, ¿sí? Nos va a permitir evaluar el grado de daño del cartílago hialino, creando mapas a color basados en una escala de valores de T2. Es una imagen de cómo se realizan las escalas, ¿sí? Otra secuencia especial que se puede pedir es la secuencia Spoilet Gradient Recaled, que es una secuencia eco de gradiente que es útil también para evaluar el grosor y el volumen del cartílago. Esta la voy a mostrar después cuando muestre patologías. Hay una imagen de esta secuencia. Bueno, y también tenemos secuencias Blade o Propeller. En realidad la denominación es según el fabricante. Sé que Propeller es para General Electric y Blade para Siemens, ¿sí? Ponderadas en T2, aunque estas se pueden ponderar, pueden tener otras ponderaciones también. Pero bueno, vamos a utilizar ponderada en T2. Esta secuencia lo que hace es reducir los artefactos por movimientos en las imágenes por movimiento del paciente durante la exploración. Acá en esta imagen vemos como un axial T2 tiene muchos artefactos de movimiento y un axial T2 Blade va a tener ninguno, casi ningún artefacto de movimiento.
Bueno, las patologías de la rodilla, las más comunes son el síndrome femoropatelar, lesiones condrales, condromalacia rotuliana, osteocondritis, lesiones meniscales, lesiones de los ligamentos, artrosis, tendinopatías, luxaciones, subluxaciones, fracturas, bursitis. Voy a mostrar un par de imágenes de varias de estas patologías. Bueno, en esta vemos fractura de rodilla. Vamos a ver dos cortes de resonancia magnética sagitales. Este primero en T1, el segundo en STIR, en donde vamos a ver varias fracturas de la meseta tibial. Esta también nos muestra fracturas. En esta imagen superior es una tomografía con filtro óseo, un corte coronal y sagital, donde también vemos fractura de la meseta tibial. En esta imagen inferior es una reconstrucción 3D de tomografía. Luxación de la rodilla. Bueno, en esta imagen coronal densidad protónica vamos a ver que hay una dislocación lateral de los cóndilos femorales con respecto a las cavidades glenoideas de la tibia. Y en esta imagen sagital T1 vamos a ver una dislocación anterior de los cóndilos femorales. Luxación de la rótula. Estas imágenes son cortes axiales de tomografía, la primera en relajación, la segunda en contracción del cuádriceps, en donde vamos a ver que hay una subluxación externa de ambas rótulas de predominio derecho, ¿sí? Y que aumentan cuando la rodilla está en contracción, ¿sí? Cuando haya contracción del cuádriceps. En estas imágenes inferiores, que son de resonancia magnética, un corte axial y uno coronal en densidad protónica FATSAT, vamos a ver que hay una dislocación lateral de la rótula. Lesión del ligamento cruzado anterior. Bueno, vemos una imagen sagital STIR y una coronal densidad protónica FATSAT, en donde vamos a ver un desgarro del ligamento cruzado anterior, supongo que a nivel de la inserción en el fémur. Acá también vemos al ligamento cruzado anterior como está suelto y no vemos la continuidad. En este corte sagital de densidad protónica vamos a ver una alteración de la señal y la morfología de la inserción proximal del ligamento cruzado anterior. Esta, que también es un corte sagital en densidad protónica, nos va a mostrar cómo se deforma en bucle el ligamento cruzado posterior y cómo hay una horizontalización del ligamento cruzado anterior. Seguimos con lesión del ligamento cruzado anterior, pero estos son posquirúrgicos. Acá vamos a ver con una complicación cuando hay, perdón, primero voy a describir la imagen, es una resonancia magnética, un corte sagital en densidad protónica que nos va a mostrar una complicación por ensanchamiento del túnel tibial. Y esta otra también es un corte sagital, densidad protónica, donde también tenemos una complicación por una aparición de un quiste en el túnel tibial. Lesión del ligamento cruzado posterior, en estos cortes sagitales de densidad protónica y en densidad protónica FATSAT, vamos a ver un engrosamiento y alteración difusa de la señal del ligamento cruzado posterior y vamos a ver que hay un ensanchamiento o sea, un incremento del diámetro anteroposterior de más de 7 milímetros. Lesiones del ángulo póstero externo de la rodilla. Bueno, en estos cortes coronales en densidad protónica, que son consecutivos, vamos a ver una avulsión del extremo proximal del fémur, del peroné, con retracción del ligamento colateral lateral y del tendón del bíceps femoral. Lesiones del ángulo póstero interno de la rodilla,
en estas imágenes coronales, T1 y STIR, vamos a ver cambios rodeando el ligamento colateral medial, cambios inflamatorios que van a ser debidos a un esguince de grado 1 del ligamento, pero el ligamento permanece íntegro. Bueno, lesiones condrales. Acá vamos a ver, ya tiene diagnóstico rotulado, una condromalacia. Es un corte axial en densidad protónica, ATSAT, donde vamos a ver una lesión en grado 1, donde se ve una leve depresión de la superficie condral de la rótula. Y esta imagen inferior es un corte axial en Spoilet Gradient Recaled, que es la que mencionaba antes, que es para evaluar la morfología y el grosor de los cartílagos. ¿Sí? Nos va a mostrar una fisura, o sea que esta es una lesión de grado 2, muestra una fisura en el cartílago hialinotroquial. Lesiones osteocondrales. Bueno, vamos a ver un corte coronal en densidad protónica FATSAT, donde vamos a ver una lesión osteocondral en el cóndilo interno con edema interóseo y separación del resto del cóndilo por un tejido, que si bien presenta una señal hiperintensa, no es tan hiperintensa como el líquido intraarticular, ¿sí? Acá vamos a ver un corte sagital en densidad protónica del mismo paciente, que nos va a mostrar la extensión de la lesión y el edema intraóseo del fragmento, pero no se aprecia que haya desplazamiento. Bueno, lesiones meniscales, voy a describir algunas roturas de meniscos. En una rotura vertical, es una rotura vertical periférica, tenemos dos cortes sagitales consecutivos de lateral a medial, en donde vamos a ver una rotura vertical, ¿sí? Que es periférica. En esta imagen vamos a ver un corte sagital en densidad protónica, en donde nos muestra una rotura horizontal que interrumpe la superficie inferior. Y en estas imágenes vamos a ver una rotura meniscal radial, ¿sí? En donde en esta imagen superior, que es sagital en densidad, sagital en densidad protónica, ¿sí? Vamos a ver una rotura meniscal radial. Y en un corte axial en densidad protónica FATSAT del mismo paciente, vamos a ver cómo el trazo interrumpe el borde libre del menisco. Bueno, otra imagen de lesiones meniscales. En este corte coronal, densidad protónica FATSAT, vamos a ver un fragmento meniscal desplazado hacia el receso del menisco, hacia el receso entre el menisco tibial y un corte axial en densidad protónica FATSAT del mismo paciente, en donde vemos la localización de dicho fragmento desplazado. Tendinitis rotuliana. La tendinitis es una inflamación del tendón, ¿sí? En este caso hablamos del tendón rotuliano. Acá en estas imágenes sagitales en T1, T2 y STIR, vamos a ver que la señal es hipointensa en T1 y nos va a mostrar el tendón como inflamado, ¿sí? Y en estas imágenes sagitales T2 y STIR vamos a ver un cambio en la señal, ¿sí? Va a ser un poco más hiperintenso. Bueno. Rotura del tendón rotuliano. En estos cortes sagitales en densidad protónica y T2 vamos a ver una rotura completa del tendón rotuliano, que es a este nivel, y se va a observar también que el tendón toma una morfología
serpinginosa. Concomitante, vamos a observar que hay un ascenso de la rótula y que hay bursitis prerotuliana. Bueno, la bursitis es una inflamación de las bolsas sinoviales. Tenemos varias bolsas sinoviales, bursas en la rodilla. Entre otras tenemos la prerrotuliana, la suprarrotuliana, infrarrotuliana y la anserina, que está en contacto con el tendón de la pata de ganso, ¿sí? En estas imágenes que vemos cortes coronal en STIR y axial en T2, vamos a ver una lesión quística aceptada, una bursitis anserina, que va a estar en relación con los tendones de la pata de ganso. En estas imágenes inferiores, que son cortes sagitales en T1, T2 y STIR, vamos a observar una imagen oval por delante y un poco por debajo de la rótula que nos va a indicar, o sea, acá hay cambio de señal entre T1, T2 y el STIR, nos va a indicar que es un, no nos va a indicar, sino que vemos esta imagen ovalada de consistencia líquida que tiene también cambios inflamatorios asociados a los tejidos blandos vecinos, ¿sí? El quiste de Baker es un bulto que está lleno de líquido que se forma en la región posterior de la rodilla, y este líquido va a provenir del líquido sinovial de la articulación. En estas imágenes vamos a observar una proyección de perfil de rodilla de radiología convencional, en donde se ve una imagen radio opaca en comparación al resto de las partes blandas de la rodilla. En esta imagen, que es un corte de resonancia magnética axial en T2, vamos a observar el quiste, y en esta imagen sagital también en T2, observamos acá el quiste complicado también por la presencia de un cuerpo libre no calcificado. Bueno, el linfoma de rodilla. El linfoma es una enfermedad oncológica que se produce cuando se desarrollan linfocitos cancerosos en los ganglios linfáticos de la fosa apoplítea, en este caso. Bueno, acá vamos a ver cortes sagitales y secuenciales que nos muestran, perdón, que nos muestran hiperintensidad, lo cual ayuda a diferenciar el linfoma de otros tipos de masas de tejido blando, ya que resalta la extensión del tumor y cualquier respuesta inflamatoria circundante. En estos cortes sagitales en T1, vamos a notar una hipointensidad debida a la densa celularidad del tumor, que difiere de la intensidad de señal intermedia del tejido muscular normal. Esta imagen es un corte axial en densidad protónica FATSAT. Es un linfoma que aparece como un área de señal intermedia a hiperintensa en relación con el fondo suprimido. En conclusión, la articulación de la rodilla es una estructura compleja, susceptible a diferentes lesiones y patologías. Es de suma importancia que como tecnólogos realicemos un correcto estudio para que se pueda definir el diagnóstico certero y así brindarle al paciente el tratamiento eficaz para el mismo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya interesado, sobre todo, y que les haya sido ameno. Bueno, Dani, muchas gracias. No, de nada. Contarles a todos que todas las mediciones que nos mostró Daniela las hacemos en nuestra institución. Todos los técnicos hacen el estudio y todos los técnicos hacen las mediciones. Es muy importante aprender esto porque no en todas las instituciones se hace este estudio. Así que nada, si
Si necesitan este estudio, los esperamos para realizarlos en nuestra sede de San Justo o en la de Lomas del Mirador. Y una cosa más, vi que muchos me pidieron grabar la clase. Tengan en cuenta que esta clase queda subida a la página de YouTube de Multidiagnóstico, así que el que quiera volver a verla, todas nuestras clases quedan subidas ahí. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Dani. Nos vemos la próxima. Hasta Bueno, luego. chao.